Habiendo pasado ya algunos días del fallecimiento de mi padre, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto. En tanto ustedes que siguen este canal son como una suerte de familia extendida para mí. Asimismo, puede ser que estas reflexiones ayuden a algunas personas que han perdido a un amigo familiar hace poco o hace un tiempo, o que vayan a encontrarse en una situación así más o menos en el futuro. Pues bien, cuando uno no tiene la fe, la muerte es una tragedia absoluta. Implica la pérdida absoluta de la persona porque ya no hay nada más allá de la muerte. En cambio, desde la fe cristiana tenemos la convicción, la certeza de que la muerte no es el fin absoluto. La muerte no tiene la última palabra. Simplemente se da el caso de que cuando una persona fallece, cesa el funcionamiento natural de su cuerpo y, por tanto, en este punto se va a dar la separación de su cuerpo y su alma espiritual. De tal modo que se habla también de la muerte en el contexto cristiano como expirar, como entregar el espíritu. Pero no es una cesación absoluta y total de la existencia de la persona. Entonces, desde la fe tenemos esa convicción que nos viene de la resurrección de Cristo. Porque al final de cuentas, para un cristiano, el final, la dimensión última o más fundamental, no es la muerte, sino el amor. De este modo, encontramos que Cristo murió por amor. Pero el amor de Cristo fue tan pero tan grande que no pudo ser apresado por la muerte, y ese amor siendo más grande que la muerte, no pudiendo la muerte contener ese amor gigante, terminó venciendo en la resurrección. La resurrección de Cristo nos da la garantía de que la última palabra no la tiene la muerte, sino el amor. En ese contexto, esta circunstancia del fallecimiento de mi padre ha significado una oportunidad para el amor, para ver mucho, mucho amor, para que se suscite mucho amor. Ciertamente es doloroso un evento como este, pero no es el fin absoluto de las cosas, ni tiene por qué ser una tragedia absoluta. Desde una perspectiva existencialista atea, podría verse a la muerte como una tragedia absoluta, tal vez. Pero desde una perspectiva cristiana, no. Es simplemente un momento relativo, porque lo absoluto es Dios, lo absoluto es el amor. Y en ocasión de este fallecimiento de mi padre se ha suscitado mucho amor. Ha habido muchísimas personas, una cantidad muy grande de personas, que me han expresado su amor de múltiples formas, acompañándome en el dolor, dándome condolencias, dándome palabras de ánimo, y muy especialmente estoy agradecido con aquellos que han manifestado sus oraciones para con mi familia, para que tengamos fortaleza, pero sobre todo aquellos que se están comprometiendo y se han comprometido a orar por el alma de mi padre e incluso ofrecer misas. Eso es muy, muy valioso y estoy muy agradecido con todos aquellos que han hecho eso y con todos aquellos que siguen haciendo ello. Pero el amor más grande de todos, el amor esencial, es el de Dios, que es la esencia misma de Dios. 1 Juan 4:8, Dios es amor. Y en esta circunstancia de la muerte de mi padre, he visto de forma muy especial el amor y la misericordia de Dios. En ese contexto quiero compartirles algunas cosas un tanto personales, sin entrar en demasiados detalles, sobre este asunto. A mí me llamó mi hermano el lunes, en horas de la tarde, para comunicarme, el lunes 16 de enero, para comunicarme sobre la muerte de mi padre. La verdad que fue un evento inesperado. No es que mi padre estuviese con una especie de enfermedad terminal en una cama de hospital, de tal modo que tuviésemos expectativa de que se podía morir en cualquier momento. No, en realidad el evento fue inesperado, ¿no?
No era una persona tampoco de una salud perfecta, pero en general era una persona saludable y el evento fue inesperado. Por supuesto, no viene al caso entrar aquí a detalles médicos o algo así. Pero sí quisiera anotar eso, ¿no? O sea, que la noticia fue inesperada y lo primero que vino a mi mente cuando me enteré sobre la muerte de mi padre fue lo siguiente. Me dije, mi papá ha fallecido sin que haya llegado el momento de que él se haya confesado y comulgado. Sucede que mi papá siendo un hombre muy creyente, habiendo tenido un proceso de conversión y una relación profunda con Cristo, que se dio sobre todo luego de mi propio proceso de conversión. Mi papá tenía unas circunstancias, de nuevo, no viene al caso entrar en muchos detalles, tenía unas circunstancias que no hacía fácil que él fuera a comulgar y asimismo tenía que pasar por la confesión. Y la verdad que yo rezaba mucho para que mi padre antes de fallecer pueda, unos años antes o unos meses antes, pues arreglar sus cosas y confesarse y comulgar. Yo quería que mi padre llegue en ese estado a la muerte. Y bueno, sentía que quedaban al menos algunos años. Como dije, la muerte de mi padre ha sido algo más o menos intempestivo. Entonces me vino ese pensamiento. Oh, no, me dije, mi padre ha fallecido y no lo he visto comulgar, no lo he visto confesarse, no he visto que haya llegado el día de eso. Y eso, pues era un pesar en mi corazón. En particular, rezando el rosario, al rezar normalmente el quinto misterio, solía pedir por esa intención muchas veces. Entonces, como digo, era un pesar. Fui a donde vive mi papá con mis hermanos, porque yo como ya tengo mi esposa, mis hijos, pues yo vivo aparte, no demasiado lejos, pero sí vivo aparte. Entonces llego a la casa donde está mi papá, bueno, fallecido, ¿no? Y mis hermanos, y me entero de algunas circunstancias adicionales. Esto fue un día lunes 16 de enero, y el día anterior, el domingo, mi padre había conversado con mi hermano menor y le había manifestado que deseaba confesarse y comulgar. A mí me dio una paz, alegría y tranquilidad absoluta escuchar eso. Justo el día anterior a su muerte, había manifestado su deseo claro de confesarse y comulgar. Y eso fue y es un regalo muy, muy especial de Dios. Se dio esa gracia. Tal vez no en la forma en que yo lo esperaba, pero sí en la forma en que Dios quería. En la fe católica y en general en la tradición cristiana se tiene la noción desde los primeros siglos del bautismo de deseo. El bautismo de deseo es cuando una persona tiene decidido que quiere bautizarse y está, por ejemplo, en un proceso de catecumenado aprendiendo la fe cristiana para llegar al sacramento del bautismo. Pero puede darse el caso de que la persona fallezca, tenga un accidente o sufra martirio, como en el contexto de las persecuciones en el Imperio Romano con los primeros cristianos, antes de que llegue a bautizarse. De hecho, en los primeros siglos los procesos de catequesis solían durar varios meses o algunos años, incluso. En consecuencia, habían personas conversas del cristianismo que estaban formándose en la fe cristiana, pero todavía no habían recibido propiamente el bautismo, pero deseaban sinceramente hacerlo. Y ahí viene la doctrina del bautismo de deseo. Si una persona realmente desea bautizarse, pero fallece antes de concretamente bautizarse de forma sacramental, se le considera en el momento de su muerte como si se hubiese bautizado. Entonces, mi padre, al haber vuelto su corazón por la gracia de Dios hacia pedir los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, pues estaba
teniendo ese deseo, y podría decirse que tenía una confesión de deseo y una Eucaristía de deseo. En ese contexto me contó mi hermano también que mi padre pensaba arreglar su automóvil, lo cual significa que mi padre tampoco es que tuviese una certeza absoluta de que fuese a morir. Simplemente quería hacer las cosas de nuevo. Quería hacer algo nuevo en su vida, como pues arreglar su automóvil, que estaba bastante tiempo sin usar, y confesarse y comulgar. También me contaron mis hermanos de conversaciones en días cercanos sobre la disposición de mi papá a arreglar ciertas cosas, a pedir perdón a ciertas personas. Y eso es algo muy grande. La disposición a pedir perdón no es algo que nos haga menos, es algo que nos hace más grandes. Y adicionalmente, el día anterior al fallecimiento de mi padre, yo tuve una conversación con mi esposa, sin saber nada de estas circunstancias. Como digo, fue inesperado. No es que el día anterior me hubieran dicho, mi padre está muy grave o algo así, mis hermanos. No, porque no era un caso así como inminente de esto, ¿no? Se dio que el día anterior, domingo en la noche, yo conversaba con mi esposa sobre cómo los padres muchas veces son duros con sus hijos, pero con sus nietos suelen ser muy tiernos. Y yo le dije, mira qué sabio es Dios que permite que en la tercera edad, más o menos los años previos a la muerte, el corazón de las personas se ablande y cambie su carácter y puedan sosegar su espíritu. Y justo en ese contexto hablamos sobre mi papá. Y mi esposa me dijo, sí es cierto, por ejemplo, mira cuánto tu papá ha cambiado, tiene un corazón tan tierno para con sus nietos. Y yo le dije también, sí, el carácter de mi papá ha mejorado muchísimo. Entonces, hubo una gracia muy especial que estuvo trabajando allí. Y por eso hay que tener esperanza. De este modo, tenía yo esa señal. Cuando yo le comuniqué a mi esposa sobre el fallecimiento de mi padre antes de salir a la casa con mis hermanos, donde mi padre ya estaba fallecido, mi esposa me hizo acordar esa conversación que tuvimos el día anterior. Pero como dije, yo todavía estaba con la piedra en el zapato de decirme, bueno, pero no se ha confesado ni comulgado. Y como ya les acabo de explicar, cuando llegué, mi hermano me compartió que mi padre había manifestado su deseo claro de confesarse y de comulgar. Eso es la misericordia de Dios, el amor de Dios. Es el amor de Dios el que tiene la última palabra, no la muerte. La muerte fue una palabra que se me comunicó, pero luego se me comunicaron estas otras palabras que muestran el amor de Dios. Mi padre ha sido muy importante en mi proceso de formación. En múltiples entrevistas sobre mi proceso de conversión, yo he apuntado que mi padre desde pequeño me inculcó mucho el amor a los libros, así como también lo inculcó a mis hermanos. De hecho, el primer libro que publiqué, Economía para herejes, mi primer libro de economía, está dedicado a mi padre, con las siguientes palabras. Dedicatoria. A mi padre Dante Javier Urbina Vargas, quien es el hombre que en verdad ha hecho posible no solo este libro, sino muchas otras cosas grandes que ya han venido y que han de venir. Si alguno piensa que alguna cosa grande yo he podido hacer, por la gracia de Dios, claro está, que es el que sostiene fundamentalmente todo esto, porque yo soy muy pequeño y deficiente, pero en gran parte también ha sido porque esa gracia de Dios de algún otro modo ha trabajado en mi papá. Mi papá ha sido muy importante en mi proceso de formación. De hecho, todos los libros que yo he escrito hasta el presente han sido revisados por mi padre. Él me ha dado pues algunos consejos de, mira, esto puedes expresarlo mejor así, esta frase queda mejor así, etc. Mi padre fue un hombre muy culto, muy culto. La cantidad de libros que él ha leído es absolutamente gigante.
Especialmente le gustaba mucho la literatura. Me superaba por muchísimo en conocimientos de literatura universal y también literatura peruana. Y asimismo contaba con bastantes conocimientos de filosofía, de tal manera que en mi padre yo podía encontrar una persona con quien dialogar realmente, ¿no? De tener un diálogo intelectual, fructífero. Mi padre ha sido muy, muy especial. Cuando yo me encontré frente a su tumba, ya previo a los últimos momentos en que ya van a bajar el cuerpo, se me planteó la cuestión de decir una última palabra. En principios pensé que saldría de mí te amo decirle, pero en ese momento hubo otra palabra que salió desde lo profundo y con toda fuerza se impuso por sobre todas las otras palabras que yo podía haber dicho. Y fue una sola. Gracias. Gracias. Él fue un gran padre. Mi padre fue un hombre con muchos defectos. No voy a decir que era perfecto. Tenía muchos defectos. Pero ese es precisamente el punto. El amor de padre de mi padre fue tan grande que se sobrepuso a sus defectos. Entonces, yo podría construir una historia idílica de que mi padre era una persona perfecta. No. Lo que quiero es contar la historia verdadera de una historia de amor, en que mi padre era una persona imperfecta y con muchos defectos, pero que tenía un amor tan grande que fue más poderoso, más alto, más ancho, más hondo que su multitud de defectos. Y es ahí donde yo encuentro la gracia de Dios trabajando. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 habla de un aguijón de carne que lo tortura y que le ha pedido 3 veces a Dios que se lo quite. Y Dios le responde, te basta mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona o se muestra en la debilidad. Ese es el testimonio de amor. Encuentro más amor en mi padre precisamente por haber sido un hombre imperfecto y con defectos, porque tuvo que sobreponerse a mucho y luchar mucho dentro de sí mismo con muchos conflictos y con muchas dificultades para poder realizar consistentemente los actos de amor que de muchas formas manifestó para con mí y con mis hermanos. Entonces, la vida de mi padre fue un testimonio de amor. Como digo, esto a mí me parece mucho más grande que decir, la vida de mi padre fue testimonio de un hombre perfecto. No, la vida de mi padre fue testimonio de un hombre imperfecto que tuvo un amor mucho más grande que su imperfección. Y yo espero poder decir de mi vida, o que Dios diga de mi vida, o que otros digan de mi vida lo mismo. O sea, a mí me queda absolutamente claro, es para mí absolutamente obvio que de mí y de mi vida no se puede decir que sea perfecto. No se puede decir que sea perfecto. Estoy muy, muy lejos de ser un hombre perfecto o de tener una vida perfecta. Y no digo de haber tenido en el pasado una vida imperfecta, pero ahorita ya mi vida es perfecta, no. Soy un hombre imperfecto con una vida muy imperfecta. Así que sé que en realidad no se podrá decir de mí al final que, oh, Dante fue perfecto. Tengo mis defectos, tengo muchos defectos. Pero la vida de mi padre me da esperanza porque fue un testimonio de amor de que incluso en medio de nuestros defectos, imperfecciones, luchas y conflictos, podemos tener, por la gracia de Dios, un amor que sea más grande que nuestras imperfecciones. La vida y muerte de mi padre es por tanto un signo de fortaleza y esperanza para mí. Y dado que inicio mi nueva etapa de apologética católica, me hace ver con más fuerza esto, que la dimensión fundamental es el amor. Y que aun siendo imperfectos, por el amor podemos hacer cosas que sean más grandes que nosotros mismos, por el amor de Dios. Pero no obstante, pues he apuntado que mi padre no era perfecto. Y por eso es que ha sido y es mi pedido especial de oraciones para con el alma de mi padre. Yo sigo orando por él. Yo no soy amigo de esta costumbre
de que fallece un familiar y al momento lo canonizan, ¿no? O sea, ya está en el cielo, así como una cosa automática. Se canoniza a cualquier persona que fallece, ¿no? Lo más propio que podemos hacer es ver las cosas como son y verlas desde el amor. Entonces, desde el amor, lo que yo puedo hacer es tratar de vivir coherentemente con ese mensaje que me dejó mi padre con su vida, un amor más grande que sus imperfecciones. Y al mismo tiempo, por medio de ese amor, rogar por él y pedirles también a todos los que quieran y puedan que oren por el alma de mi padre, porque sí, sí, él requiere de esa ayuda. Pero tengo confianza, seguridad de que la misericordia de Dios, el amor de Dios, es el que ha tenido, tiene y tendrá la última palabra. En resumen, ¿cuál es la palabra fundamental de todo esto en torno a la muerte de mi padre? La palabra fundamental no es muerte. La palabra fundamental aquí es amor.